Buenos días. Hoy es la clase número 10 y hoy vamos a ver circuitos trifásicos. Circuitos trifásicos. En la generación de energía, aquí en Costa Rica nos va muy bien porque tenemos represas hidroeléctricas y la mayoría de la electricidad en Costa Rica se produce de la energía hidroeléctrica. Entonces hay centrales hidroeléctricas por diferentes partes del país. Y en las centrales, bueno, generalmente lo que se usan son generadores. Se llaman generador sincrónico trifásico. Un generador sincrónico es un aparato, ¿verdad? Que visto desde medio lado, bueno, es una máquina, es como un motor, parece desde fuera, pero genera electricidad. Entonces es un cilindro que tiene un eje, ¿verdad? Y el generador internamente tiene dos partes. Una parte es como un imán. Entonces el imán tiene norte y sur, ¿verdad? Y alrededor tiene una parte que está compuesta por bobinados. Entonces, los bobinados se dibujan como un círculo y eso se supone que es un rollo de cables. Y por este lado entra y por este lado sale. La notación es que un círculo con una cruz es cables con corriente que entra, ¿verdad?, en esta dirección. Entonces aquí habría cables para adentro y la corriente va para allá. Eso es como imaginándose una flecha, como las de arquería, digamos, que era una flecha así, con las plumas. Y ahí. Entonces, si uno la ve desde atrás, lo que ve es como una cruz. Y si uno la ve desde el frente, lo que ve es un punto, ¿verdad? Y entonces, la otra notación es que el círculo con el punto es la punta de la flecha. Entonces, la dirección de la corriente en esos bobinados tiene la dirección de esa flecha. Y tenemos por aquí otro bobinado. Entonces, aquí sería cruz, aquí sería punto. Y luego tenemos otro, y aquí con cruz, y aquí con punto. Esta sería la bobina número 1, esta sería la número 2, esta sería la número 3, que son las partes de la flecha, y los puntos son por donde sale. Bueno, la idea es que estos bobinados están corridos 120 grados cada uno. Y lo que hace el generador es que cuando le damos vuelta al eje, ¿verdad?, si aplicamos aquí un torque, el torque es como una fuerza pero en dirección rotacional, ¿verdad? En física 1 se veían fuerzas lineales, movimiento rectilíneo, y entonces la fuerza lineal se aplica de forma lineal. El torque es una fuerza que se aplica giratoriamente, ¿verdad? Entonces aquí se aplica un torque y lo que tenemos es una masa en el rotor y nos va a dar una aceleración angular, ¿verdad? Entonces el torque, que sería la fuerza, sería la masa por la aceleración angular. Ahí le ponemos alguna constante, no sé cómo se pone, me imagino que se pone omega. Pero bueno, la idea entonces es que conforme ese imán da vueltas, los bobinados están distribuidos en esa forma. Hay leyes físicas para ver todo esto. En física 2 se ven las leyes físicas. Hay una ley que se llama la ley de Biot-Savart, que es la que me permite calcular cuál es la corriente en esos bobinados. Y hay una regla, la regla de la mano derecha. Pero bueno, no vamos a meternos tan abajo en la física. Lo importante es que este generador está en las casas de máquinas de las represas hidroeléctricas y la electricidad se genera casi siempre con generadores sincrónicos, trifásicos. Dos cosas, el imán que está ahí no es en realidad un imán. En la práctica lo que se usa es una bobina que también tiene una pequeñita corriente y esa bobina funciona como un imán. Entonces es muy irónico porque para generar energía yo tengo que aplicarle energía al rotor. ¿Y de dónde saco esa energía? No sé.
¿verdad? Tiene que venir de otro lado. Entonces el rotor requiere un poquito de energía externa, porque el bobinado, aquí esto va a tener un rollo de cables también, y necesitamos aplicarle una corriente para poder obtener el norte y el sur. Entonces el rotor es la parte del centro y la parte de afuera se llama estator, porque está estático, está quieto. Ok, entonces de cada una de estas bobinas va a salir una señal que es senoidal porque el movimiento es rotatorio, ¿verdad? Esto aquí en el libro explica que los creadores de todo esto, bueno, Nikola Tesla, tiene hasta 700, bueno, tuvo hasta 700 patentes y inventó el sistema polifásico de generación de energía, generación, distribución, transmisión de energía en alterna. Entonces, todo esto viene de Tesla y de las compañías que estaban por ahí en esa época. Westinghouse. Ok, entonces lo que obtenemos son 3 bobinas y las 3 bobinas las vamos a poner de manera independiente, cada una es independiente de la otra, no tienen ninguna conexión entre sí. Ustedes agarran un generador sincrónico y las 3 bobinas están solitas, ¿verdad? Ahora, la idea aquí es que existen diferentes formas de conectarlas y las conexiones se llaman estrella y delta, ¿verdad? Entonces hay 2 conexiones principales. La conexión en estrella es considerar que estas fuentes son fuentes de Ca y entonces vamos a tener un negativo y un positivo, un negativo y un positivo, un negativo y un positivo, y vamos a conectar todos los negativos a una terminal que se llama el neutro. Ahora, hablar de positivos y negativos en corriente alterna tiene cierto sentido, pero en realidad las señales van a ser positivas en un tiempo y después van a ser negativas en el otro, ¿verdad? Lo que importa es el punto o la marca de la polaridad, que es lo que hay que conectar de manera correcta, ¿verdad? Porque si uno va y mide la señal, ¿cómo sabemos si es positiva o negativa? Uno lo que ve es una senoidal, y es senoidal siempre, entonces no podemos ver el positivo ni el negativo en ningún momento, ¿verdad? La idea es que si tenemos un generador y vamos y medimos uno de los bobinados, solo vamos a ver una senoidal, pero no vamos a ver en dónde empezó ni en dónde terminó, porque es una señal periódica infinita. Entonces lo que hay que ver es los puntos, las flechas y los puntos, ¿verdad? Y conectar siempre los bobinados en la misma dirección, ¿verdad? Es importante buscar la dirección o buscar en el chasis en dónde están las fases y en dónde está el neutro y conectarlos pues de manera correcta, ¿verdad? Lo que digo es que en el circuito se ve muy fácil, pero en la práctica es un poco más difícil. Hay que ir y buscar todos los puntos de polaridad. Los transformadores también, un transformador no tiene lado, pero si usted conecta el primario, el secundario tiene un orden. Si usted lo conecta al revés, lo conectó mal. Entonces hay que buscar los puntos de polaridad o los puntos donde los bobinados de verdad tienen las tensiones en dirección positiva. Ya dijimos que la dirección es arbitraria. Entonces a esta la llamamos 1, a esta la llamamos 2 y a esta la llamamos 3. Y tenemos tensiones, ¿verdad? A esas tensiones se les llaman las tensiones de fase. Y entonces a estas fuentes les vamos a llamar VAN, VBN y este sería VCN. Buenos días. ¿Cómo están? Se quedaron afuera. Casi que sí. Sí. Sí, en estas épocas está todo cerrado. Bueno. Entonces les decía que del generador sincrónico trifásico obtenemos 3 fuentes y las fuentes, cómo conectarlas es decisión de uno. Una forma es conectarlas en la conexión de estrella y cada una de estas tensiones va a tener notación fasorial. Entonces podemos decir que VAN es un fasor y es un fasor VP con un ángulo de 0 grados voltios. Esto se puede expresar en RMS o en tensiones pico. Entonces en este caso VP sería amplitud pico, lo que llamábamos OVM o V máxima en las partes anteriores. Las otras
automáticamente por la forma en la que están conectados los bobinados van a estar desfasadas. Entonces VBN también es VP, pero el ángulo es de menos 120 grados. Ahora, hay gente que los pone negativos, hay gente que los pone positivos, no importa, ¿verdad? No puede decir que una bobina es 0, la otra es 120 y la otra es 240 positivos, o uno puede decir que una es 0, 120 y 240 negativos, como está aquí. ¿Verdad? Y de 240 a 0 hay otra vez 120, ¿verdad? Porque de 240 a 360 negativos hay 120. Entonces 120, 120, 120. Lo que les decía es que no importa si los ángulos son negativos o son positivos, lo que hay que ver es cuál está adelantada con respecto a cuál, o cuál está atrasada con respecto a cuál, ¿verdad? Entonces, de esas tres, ¿cuál es la que está más adelantada? Bueno, eso es subjetivo, porque hay una que está adelantada con respecto a la otra y está atrasada con respecto a la siguiente, ¿verdad? Entonces van las tres en ciclo. Pero digamos con respecto a VAN o VAN está en 0. Esta está atrasada a 120 grados porque está negativo el ángulo. Y esta está atrasada a 240, ¿verdad? Entonces esta es la que está en primer lugar, esta es la que está en segundo lugar y esta es la que está en tercer lugar. A eso es a lo que se le llama una secuencia de fases. La secuencia de fases entonces sería la señal A, luego la señal B y luego la señal C. Y luego la A, luego la B, la C, A, B, C, A, B, C, ¿verdad? Entonces la secuencia de fases es esa. Y es importante también estudiarlo porque cuando usted tiene un motor, el motor no dice esta es la A, esta es la B, esta es la C. Muchas veces no dice nada. El que lo conectó es el único que sabe. Y no dejan documentación, ni manuales, ni nada, ¿verdad? Entonces ustedes llegan ahí a la planta, ven el motor y el motor está, o el generador está funcionando y ustedes no tienen ni idea de cuál es la A y en qué orden va. Hay que medirlo, ¿verdad? Entonces habría que ir, medir con equipo, con un osciloscopio y unas puntas de atenuación y ver cuál está adelantada, cuál está atrasada y ir y marcarlas. Y ya uno le pega las marquitas y eso sí, el generador tiene que girar en la misma dirección. Si le invertimos el giro al generador, entonces las fases se invierten. Porque el generador no tiene dirección. Ustedes pueden rotarlo para un lado o lo pueden rotar para el otro. Entonces la idea sería siempre rotarlo en la misma dirección. Entonces aquí podemos decir que 1 adelanta a 2, 2 adelanta 3 y 3 adelanta a 1. Estas de aquí se llaman las tensiones de fase. Y se miden de la fuente hacia el neutro. O de la terminal al neutro. Pero también existe algo que se llaman las tensiones de línea. Y las tensiones de línea se miden de una terminal a otra. Por ejemplo, la tensión desde la 1 hasta la 2 es una tensión de línea. La tensión de la 2 a la 3 es tensión de línea y desde la 3 hasta la 1 se llama tensión de línea. Y lo que vamos a calcular es cuál sería esa tensión de línea. ¿Verdad? Entonces, la tensión desde la 1 hasta la 2, ¿cómo la podemos sacar? Tenemos que restar lo que hay en 1 menos lo que hay en 2. Entonces tendríamos que la tensión en 1 es VAN y la tensión en 2 es VBN. Y esas tensiones tienen ángulos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner que la tensión VAN es VP con ángulo de 0 y a eso le vamos a restar VP con ángulo de menos 120 grados. Entonces la tensión 1, 2, ¿cómo la metemos en la calculadora? Porque no tenemos VP, a VP le podemos poner 1. Y entonces vamos a venir a la calculadora y ponemos 1 con ángulo de 0 menos 1 con ángulo de menos 120.
y eso nos da raíz de 3 con ángulo de 30. Eso está rarísimo, entonces ya les explico. Entonces el resultado nos dio raíz de 3, no habíamos puesto VP, entonces es raíz de 3 VP con ángulo de 30. Esa de ahí se llama la tensión de línea, o tensión de línea a línea también. De línea a línea, desde la 1 hasta la 2. Tensiones de línea. Lo que podemos hacer es anotar esto un poquito más, ya que yo puedo aquí hacer correcciones. Y las tensiones de línea se miden desde una fase hasta la otra. Entonces la tensión 1 a 2, la tensión 2 a 3 y la tensión 3 a 1. Tenemos que calcularlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es igual. V2 menos V3 es igual a VBN menos VCN. Esto es VP 120, VP 240 menos 240. Y hay que ver cuánto da eso. Y la última sería V3 menos V1 es VCN menos VAN otra vez. Entonces sería VP 240 VP 360 o VP 0. Debería dar lo mismo. Y hacemos esas dos. Aquí entonces lo ponemos en la calculadora. La diferencia son los ángulos, entonces este me da menos 120 y este 240. Esta da raíz de 3 con ángulo de menos 90. Y la última, no tenemos que calcularla para saber cuánto es. Si de 30 menos 90 y 120, de menos 90 hasta cuánto hay 120, sería hasta... Sería menos 90 menos 120. 210 creo. Ajá, porque son 90, sí, 210. Así, y esas, entre esas, ¿verdad? Entre 210 y 30 tiene que haber 120 otra vez, ¿verdad? Ok, entonces, esas tres son las tensiones de línea. Nosotros podemos hacer una gráfica fasorial de las tensiones de fase y las tensiones de línea en el mismo diagrama y eso sería bonito, entonces hagámoslo. Lo importante aquí sería que si construimos un par de ejes, a los ejes les vamos a poner flechitas y hacemos la notación fasorial. Bueno, me gustaría hacer esto en papel cuadriculado, así, y entonces pongo aquí una, aquí la otra. Lo que no sabemos es cuánto es VP, porque no le pusimos un valor, así como en magnitud. Pero podríamos suponer que VP es 1 y le ponemos que cada cuadrito sea 0,25. Lo que hay que hacer es definir la escala, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que 4 cuadritos es la magnitud de VP. Y bueno, esa sería sin dirección, entonces le habría que borrar la flecha. Pero 4 cuadritos es esa magnitud como para tener aquí la escala. No sabemos cuánto es, pero esa es la escala. Los ejes generalmente hay que ponerles nombre. Entonces, estos ejes son ejes de una tensión compleja, porque los fasores son de tensión. La tensión real estaría por aquí
parte real de la tensión, y esta es la parte imaginaria de la tensión como fasor, porque este es un plano de fasores. Entonces, a la primera vamos a ponerle, es importante que construyan ustedes estos diagramas también, ¿verdad? Vamos a ponerle 0 con ángulo, bueno, VP con ángulo de 0. Esa sería la tensión VAN. Luego la tensión VBN tiene que tener 120 grados de desfase, y entonces 120 grados los podemos medir aquí con el transportador que ya no sale. Aquí está. Y entonces lo ponemos aquí y tenemos que hacer 120 grados. Entonces sabemos que hasta arriba son 90 y después hay que bajar como 30 más, ¿verdad? Y aquí abajo los tienen positivos y negativos. Entonces 120 es porque no le puedo dar vuelta al chonche. Entonces 120 sería desde aquí. No me deja hacer ángulos que... A ver. Bueno, desde... Así. Y entonces esta línea es la línea que me sirve aquí de guía, como para irme para arriba, ¿verdad? Y lo que tendría que hacer es copiar este y darle vuelta. Ahí. Y el otro tiene que quedarme para abajo, entonces también lo puedo copiar y le hago un espejo vertical, como sea que se haga eso, no me acuerdo. La de arriba lo puedes abajo. Esta. Pero me cambia el tamaño. Podría poner la misma, el mismo, como es el mismo cuadrito, pero de este lado. Sí. Póngale en bolígrafo. Son como 3,5, ¿verdad? Y son como 3,5 para arriba, y entonces son 3,5 para abajo. 1, 2, 3,5. Eso. Y entonces esa es VBN y VCN, y sabemos que una va adelantada con respecto a la otra. Entonces, ¿cuál sería VB? VB es la que tiene 120 grados de retraso. Esta es VBN, la de abajo. Y esta de arriba es VCN. ¿Verdad? Que los ponen al revés porque no es cierto. Y ahí iría con la secuencia invertida. Entonces, esos serían los fasores de las corrientes de línea. Y ahora ocupamos fasores para las corrientes de fase. Las corrientes de fase son VP por raíz de 3. Entonces, raíz de 3, lo que ocupamos es ver cuánto es. Y si tengo 4 cuadritos, que es el tamaño normal, 4 raíz de 3 nos daría la cantidad de cuadritos. 6,92 cuadritos. Casi 7, ¿verdad? Entonces, estas corrientes las voy a graficar aquí con rojo, y hay que hacer 6,92 cuadritos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. Y esto sería VP raíz de 3. ¿Ah? Y ya no me va a caber en la página, entonces me lo voy a llevar a otra página. Y entonces estas las tengo que copiar. Bueno, esta no está tan horizontal. Las tengo que copiar, pero con ángulos de 30. Entonces dijimos que la primera corriente de línea, la tensión V1, V2 y V3, estas en realidad aquí les ponen VAB, VBC y VCA. Bueno, por aquí no está. Pero entonces los nombres de estas también, esto sería VAB, esto sería VBC y esto es VCA. Los nombres, ¿verdad? Son
una terminal menos la otra terminal. Y entonces VAB es ese fasor, raíz de 3 VP, con ángulo de 30 positivos. Entonces, mira, puede ser más grande con control S. Y como lo hago más pequeñito, no sé. Bueno, entonces ocupo 30 grados positivos. 30 grados positivos los mido. Como este compás no encontrar la forma de darle vuelta, los vamos a medir para abajo. Y entonces hacemos aquí 30. Bueno, si uno solo le da clic ya tiene aquí la 30. Este es 30 y entonces lo jalo para arriba. Y sobre esa vamos a copiar este rojo. Lo quiero con flecha, eso sí. Entonces otra vez es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito. Y ese lo copiamos aquí donde va. Ok, entonces este es la primera tensión de fase. No, de línea. ¿Verdad? Tensiones de línea y tensiones de fase. Entonces esto es VAB y las otras van desfasadas. Aquí entre esto y esto tenemos 30 grados. La segunda es con menos 90. Esa está muy fácil porque menos 90 es vertical. Entonces copiamos esta completamente vertical. Así. Esta sería VBC y VCA es el espejo de esta otra. Entonces son 6 marquitas para atrás. Así. Ahí. Más o menos, aproximadamente. VCA. Ok, esas serían las tensiones de línea y tensiones de fase en una estrella. Ahora, les dije que también el generador lo podemos conectar en delta. La conexión en delta se parece, pero no es la misma. Entonces, conexión en delta. Porque en la práctica lo que tenemos es igual, las 3 fuentes independientes. Esas fuentes no están conectadas. Uno es el que va y las conecta entre sí. Entonces una forma era conectarlas en estrella. Entonces vamos a la máquina y le hacemos las conexiones, agarramos los cables, les pegamos el neutro. El neutro es una conexión que hay que colocar, ¿verdad? Físicamente en la unión de las 3. Pero yo podría conectar el generador sincrónico en una conexión diferente. La conexión se llama conexión en delta. Entonces la conexión de delta me dice es que cada una de estas fuentes igual tiene tensión positiva y tensión negativa, ¿verdad? Y entonces vamos a conectarlas en los bordes y es que me va a quedar como de cabeza. Si ya lo copiaron, perdón, tengo que darle vuelta porque la delta tiene los dos arriba y uno abajo. Y lo que podemos dibujar es un triángulo. No puedo dibujar triángulos. Bueno, con líneas. Entonces, este de abajo son más o menos así. Y estos dos
Está muy fea, yo sé. No quedó muy bonito. Pero ese sería un delta. Y delta es una letra griega, ¿verdad? Esta es delta mayúscula, esta es delta minúscula. Pero entonces es delta mayúscula. La otra conexión que se llamaba estrella, no lo apunté, pero entonces esta es conexión en estrella. Y la conexión en estrella le ponen la letra Y, porque la Y son como las tres patitas, ¿verdad? Entonces tiene el neutro y tres lados. La conexión en delta es así. Y en la delta lo que observamos es que no hay forma de ponerle aquí un neutro, ¿verdad? No puedo decir, ¿verdad?, cuál es el neutro. Y lo otro es que tengo que ponerle polaridad a las fuentes, ¿verdad? Tengo que poner una positiva con respecto a la otra, una positiva con respecto a la otra. Y lo que vamos a hacer es que las vamos a poner en el mismo orden en el que habíamos puesto las tensiones de línea de la estrella original. Las tensiones de línea o tensiones de línea a línea eran las que tenían los raíz de 3. Entonces, si antes este era A, antes este era B y antes este era C, para que sea consistente, ¿verdad? Bueno, antes 1, 2 y 3, entonces pongámosle 1, 2 y 3. Me acordé del anuncio de las cucarachas. Son muy jóvenes ustedes, pero había un anuncio que decía 1, 2 y 3, o como me conviene. O como y entonces no. Nadie me va a entender, perdón. Bueno, ya, 1, 2 y 3. Y entonces tenemos que ponerle nombre y polaridad a estas fuentes. Entonces las polaridades se las vamos a asignar con respecto a las tensiones de línea que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces a esta le vamos a llamar VAB, a esta VBC y a esta VCA. En realidad ese 1, 2 y 3 podríamos ponerle a cuál es A, cuál es B y cuál es C. Pues más fácil, y en el libro lo usan así, de hecho. En el libro a uno le ponen A, al otro le ponen B y a la otra le ponen C. Entonces, ¿cómo hago para después no hacer muchos enredos? Bueno, esta es A, esta es B y esta es C. Y en la estrella que teníamos también. Esta es A, esta es B y esta es C. Y aquí tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque se ve que la tensión VAN está entre A y el neutro. Y en las otras, la tensión VAB está entre A y B. Yo puedo hacer equivalencias. Esos circuitos de manera práctica son equivalentes. En esta delta yo puedo medir la tensión AB. La tensión AB es una tensión de línea o de fase. De línea. Porque es de línea a línea. Es de una terminal a la otra terminal. La tensión de fase es solita una. La tensión A solita es tensión de fase. La tensión de A a B es tensión de línea. Eso hay que interiorizarlo, ¿verdad? Entonces ya habíamos puesto tensiones de línea o tensión de línea a línea, desde una fase hasta la otra. Y entonces yo puedo, el problema es que aquí como no tengo neutro, yo no puedo medir VA hasta el neutro, o no puedo medir VB hasta el neutro, porque no hay neutro. Aquí no puedo conectar neutro. Pero en la práctica, y es una convención que también ha tenido sentido en todo lado, la terminal de tierra, lo que decimos tierra en los circuitos, siempre decimos que es una referencia, 0 voltios. Pero tierra, el nombre de tierra es tierra porque en las redes de distribución se acostumbra que todos los neutros, por lo general, bueno, no es cierto, los neutros y la conexión de tierra de chasis pueden ser diferentes, pero la conexión de neutro normalmente es un cable que lo aterrizan, lo ponen, lo entierran, ¿verdad? Es una varilla larga de metal y las tensiones las medimos con respecto a ese potencial. Es un potencial que está al aire, ¿verdad? Evidentemente, porque la Tierra es
conductora, pero es mentira que es un cortocircuito en todo el mundo, ¿verdad? Si no, estaríamos en, o sea, si la Tierra fuera un corto, estaríamos en corto toda la Tierra, ¿verdad? Y tal vez no es cierto, está como localmente distribuida. Pero es una práctica común poner el neutro se asocia con la Tierra. Entonces uno podría medir la tensión de A con respecto a esa Tierra, que es una conexión por aparte, ¿verdad? Si el edificio tiene tierra, aquí los conectores tienen dos fases y una tierra. Bueno, fase, neutro y tierra. Fase, neutro y tierra. De hecho, eso no se los dije, ¿verdad? Pero en estas conexiones, estos son generadores trifásicos. Si queremos conexiones monofásicas, como las de estos tomas, en estos tomas no tenemos las tres señales y el neutro. En estas tomas solo tenemos el neutro y una fase. Entonces, por ejemplo, lo que medimos aquí en los tomacorrientes es VA con respecto al neutro y VA con respecto al neutro, ¿verdad? Eso es una tensión monofásica. En las casas tenemos dos tensiones monofásicas. Ahorita hablo un poco de esa parte de las casas, de cómo están las conexiones eléctricas, pero para no perder el hilo, la conexión en delta debería ser equivalente. Entonces, la tensión VA a B tiene que ser una tensión pico con un ángulo de 0. Vamos a definirla como que esta es la tensión de referencia. Estas definiciones son arbitrarias, ¿verdad? Yo puedo decir cuál es la que tiene 0 grados y cuál es la que tiene amplitud pico, y a partir de ahí medir todas las demás. Estas no van a tener tanta relación con las pasadas, pero el raíz de 3 va a quedar en otro lado. Pero entonces podemos decir que VBC es VP con ángulo de menos 120 y VCA es VP 240, y entonces si queremos la tensión de A a un neutro, que el neutro es ficticio, ya les dije, ¿verdad? La tensión de A solita sería VP entre raíz de 3 con ángulo de menos 30, ¿verdad? Por lo que dijimos antes, que para pasar de línea a fase o de fase a línea, para pasar de delta a estrella y de estrella a delta, tenemos que hacer el ajuste en los ángulos, porque tiene que ser lo más parecido al que nos quedó aquí arriba. Entonces, este tenía 0, 122, 40 y las tensiones de línea quedaron con 30, 90 negativos y 210 negativos. Ahora tenemos estas de aquí como referencia, entonces a esta le pusimos 0 a la tensión de línea y quiero las tensiones de fase. La parte en el libro donde se hacen esas conversiones está por aquí. Entonces esta me da así, la otra me da VP entre, menos 30. La tensión VBN me da VP entre raíz de 3 menos 150. Y VTN sería VP de raíz de 3 con ángulo de, y aquí podemos hacer el ángulo super negativo, ¿verdad? Menos 150 menos 120 da 270. Entonces podemos ponerle 270. Solo que se acostumbra a poner los ángulos que son de más de 180, los acostumbramos a poner positivos y en la otra dirección. Entonces aquí en el libro dice que esta sería más 90. Pero podemos dejarlo así. Y todos estos están en voltios. Entonces voltios, 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 voltios. Lo que no sé es en qué parte del formulario está todo esto, ¿verdad? Pero el formulario que dijimos, el que vamos a permitir en el examen, es el del curso. Ya lo empecé a hacer, pero no lo he hecho. Aquí tenemos estas son impedancias conectadas en delta o conectadas en estrella, y ya habíamos dicho cómo hacer conversiones entre las estrellas y las deltas hace algunas clases. Hoy lo que estamos haciendo son las fuentes. Las fuentes, por aquí están, las que tienen, está como repetido, pero las que tienen aquí la estrella en la fuente, ¿verdad? Esta a la izquierda tiene una estrella y esta otra también tiene una estrella en la fuente. Entonces lo que dice es que la tensión VAN está con 0 grados
y en esta la tensión VAN está con 0 grados. Entonces de aquí sacamos VBN, VCN, VAB, VBC, VCA. Esto ya está como precalculado, ¿verdad? Es hacer trampa porque ya está todo, pero está bien. Entonces son las tensiones de fase y de línea para la conexión estrella. Esto depende solo de la fuente, porque la fuente es la que pone las tensiones. Las corrientes son un desastre, eso es lo que tenemos que ver ahorita, porque dependiendo de cómo esté la conexión, si es delta estrella, estrella delta, estrella estrella o delta delta, las corrientes se resuelven por aparte. La ventaja es que ya aquí están todas, pero hay que demostrar este formulario, ¿verdad? Hay que saber de dónde vienen las cosas. Entonces ahorita nos metemos con las corrientes, pero por lo menos a nivel de tensiones estamos claros, ¿verdad? Si la conexión es en estrella, las corrientes de fase están en 0 grados y las corrientes de línea están desfasadas 30 grados. La primera está a 30 grados positiva. Eso se cumple para esta y se cumple para esta, ¿no? Y en las otras, las que tienen conexión en delta, al inicio dice que la conexión en delta VAB empieza con 0. Entonces dijimos VAB empieza en 0. Esta otra también, VAB empieza en 0. Las otras entonces tendría menos 120, menos 240 y no están las tensiones. Es que no tiene sentido poner las que están con respecto a neutro. Eso es como para querer hacer la conversión, ¿verdad? Porque yo les puse aquí cuáles serían el equivalente con respecto al neutro, pero el circuito no tiene neutro. Lo que decimos es que agarramos la tierra, la conexión de tierra y la consideramos como neutro y medimos los cables por separado. Eso se puede hacer. En este formulario no están. Y no están. Pero bueno, lo importante es que si uno puede ir para un lado, puede ir hacia el otro, ¿verdad? Si sabemos cómo pasar de una estrella a una delta, ¿verdad? Que es multiplicando por raíz de 3 y sumando ángulos. Entonces para ir al revés hay que dividir entre raíz de 3 y restar los ángulos, ¿verdad? Por eso entonces en esta nos quedaron los ángulos negativos, menos 30, menos 150, menos 270, ¿verdad? Tal vez hay que tener eso en mente ahí y practicar cómo pasar una fuente de estrella a delta o cómo pasar una fuente de delta a estrella, aunque eso tampoco lo hace uno muy seguido. Lo que uno hace es que en una fuente, no importa cuál, uno calcula tensiones de línea y de fase. En otra fuente, tensiones de línea y de fase. Lo que dijimos es que en el formulario para las estrellas están las tensiones de línea y de fase. Estas son de fase y estas son de línea, de las estrellas. En este delta, las tensiones de línea están puestas aquí, porque es AB, BC, CA. Las tensiones de fase no están. Entonces una es hacer la conversión, sabe uno que es dividir entre raíz de 3 y restar. Esas son las que faltan. Pero tampoco se usa muy seguido, porque si está en delta y son equivalentes, pero no hace falta como estar haciendo conversiones. Lo que sí es importante es que a la derecha del circuito, por ejemplo aquí en este, cuando tenemos conexiones diferentes, por ejemplo esta está en delta a la izquierda y a la derecha está en estrella, la fuente está en delta y la carga está en estrella, muchas veces, bueno, aquí están las ecuaciones, pero para no confiar mucho en el formulario lo que hay que hacer es derivar como cuáles son las corrientes. Para hacer las corrientes lo que vamos a hacer es aplicar análisis de mallas. Entonces en general todos estos circuitos se resuelven igual por mallas, y aquí lo que uno hace es una mallita que contemple la fuente y los dos pedacitos de la carga. Después hace una malla por la de abajo y tiene la fuente y los dos pedacitos de la carga. O en las otras, ¿verdad? Porque hay diferentes conexiones. En esta uno sabe que la malla pasa por dos fuentes y una carga, dos fuentes y una carga. Entonces siempre uno puede resolver la malla y de ahí saca las corrientes. En realidad la corriente de cualquiera de estos circuitos se hace por mallas. Y eso, si uno aprende a hacerlo por mallas, sirve para circuitos balanceados y para circuitos desbalanceados. Entonces no importa si está balanceado o no, ¿verdad? No se aprende uno la fórmula, sino que hace la mallita. Y con esas mallas uno resuelve sistemas de ecuaciones para ver entonces cómo son las corrientes de la conexión delta estrella, estrella delta, balanceada, desbalanceada, no importa. Lo importante es resolver esa malla. Entonces, ya hablamos de las fuentes, de los generadores sincrónicos, trifásicos y las fuentes que las pueden conectar en estrella o en delta. Entonces, en las casas, yo no tengo señales
trifásicas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de las instalaciones eléctricas residenciales. Porque los circuitos trifásicos se usan mucho en la industria, pero uno en la casa no tiene una conexión trifásica, difícilmente la va a tener. Entonces, en las casas es muy común tener una conexión monofásica. Entonces, por ejemplo, esto es VA neutro. Tenemos fase y el tomacorriente tiene neutro. Lo que les decía es que el neutro no es lo mismo que la conexión de tierra. Porque el tomacorriente, ¿verdad? Si uno dibuja aquí los huequitos del tomacorriente, aquí en Costa Rica son 2 y después tiene como un pincito, no sé para qué lado va, es como así, ¿verdad? Y hay uno más grande que otro. De estos dos, si uno, bueno, depende del electrodoméstico que uno conecte, pero generalmente hay uno más grande que el otro. El más grande es la fase, el más pequeñito debería ser el neutro. Bueno, no estoy seguro de eso. Busquemos. El neutro es el más grande, porque es el que podría llevarse la mayoría de la corriente. Normalmente la corriente neutro y la fase son iguales, pero a veces no. Entonces el neutro es este, ya lo iba a poner al revés. Esta es la fase y esta es la tierra. ¿Ya? Fase, neutro, tierra. Y ninguno de los tres está conectado entre sí, ¿verdad? Y lo más importante es no confundir el neutro con la tierra. El neutro y la tierra no son lo mismo. El problema es que esto está normado, pero la gente que construye las casas normalmente, en verdad, aquí en Costa Rica la práctica es contratar ahí a alguien que construye casas y pues de la práctica uno no sabe cómo está conectado esto, ¿verdad? Puede que alguien no conecte la tierra, es muy común que la tierra no esté conectada y que el pincito que está ahí esté al aire y no está conectado a tierra en ningún lugar. Me iba a preguntar algo. Sí, es que tenía duda con los ángulos. Perdón, y usted me está llamando desde hace rato y no lo vi. Sí, bueno, pasémonos para acá. Ajá. Con los ángulos de las conexiones directas, 30, 150 y 70. Ajá. Al ser equivalentes, pues bueno, al pasar de un lado a otro, entre estrella y delta, no debería ser 30 de 2 días. No, porque si usted tuviera estos de abajo y usted quiere pasarlos para arriba, usted tiene que multiplicar por raíz de 3 y sumarle 30 a cada uno. Entonces, al primero menos 30 más 30 le da 0, al segundo menos 150 más 30 le da 120 y el último 270 más 30 le da 240. Yo creo que sí están bien. Ahora en el libro este 270 negativos aparece como más 90, pero es lo mismo. Sí. Sí, si ocupan preguntar me llaman, pero que los vea porque no lo vi, perdón. Mira, entonces el tomacorriente tiene esas tres y en las instalaciones residenciales generalmente eso es lo que tenemos. Sí existen electrodomésticos de 240, ¿verdad? Por ejemplo, una cocina o una secadora de ropa. Normalmente esos electrodomésticos son de 240. Entonces, la tensión que aparece aquí es 120 voltios RMS. Pero existen electrodomésticos en las casas que usan 240. Entonces, ¿cómo hacemos 240? Lo que distribuyen son dos fuentes en serie, pero esto es VAN y esta es VAN. Tienen que ser del mismo tipo y con un cable en medio. Así, así y así. Entonces, a este le llamamos neutro. Debería ser ese para que se sumen. No voy a poner el neutro en la mitad. Esto está aquí arriba.
No, sí está en otro lado. Sí, pongamos el neutro aquí. Y entonces esta es 120 voltios RMS, esta es 120 voltios RMS. Las dos tienen que tener la misma magnitud y el mismo ángulo. Entonces digamos que esas tienen ángulo de 0, las dos. Y este tiene A y este tiene B. Entonces la tensión VAN son 120 voltios RMS con ángulo de 0 grados. La tensión VB hasta el neutro también son 120. Y lo que hay que tratar de hacer es no conectar todos los electrodomésticos y toda la casa de un solo lado y dejar el otro lado desconectado. Normalmente en las cajas de breakers y en la ¿cómo se llama? En la cometida, y donde viene la cometida es como toda la parte que conecta hasta afuera, ¿verdad? Hasta llegar al medidor, y del medidor para adentro vamos a tener esas dos. Entonces la gracia sería conectar unas a un lado y conectar las otras al otro lado para tratar de balancear la carga. Digamos, si yo conecto todas las luces de la casa en un lado, entonces los tomacorrientes de la sala y del cuarto los conecto del otro lado, y entonces así balanceo un poco la carga. Y lo importante aquí es que desde A hasta B tengo 240 voltios RMS con ángulo de 0. Entonces estas yo las puedo sacar a partir de una de las 3 fases del generador. Si el generador en el ICE ahí abajo en la subestación está generando 3 fases, yo agarro solo una, pero tendría que ser una fase de 120 o 240. La ventaja es que también los transformadores me pueden dar diferentes niveles de tensión. Entonces de una fase de 120 yo puedo sacar fases de 240. Y normalmente los transformadores que ustedes ven en los postes operan con 13 kilovoltios. No, porque ahí las tres son de 0 grados. Porque la idea es que es una sola fase. Ajá. Ajá. Es una de las 3 ramas de la estrella. Digamos que el IC genera estas 3, pero a su casa solo le llega una. Partida, pero solo una. A su casa no le van a llegar 2 ni 3, nunca. Entonces le llega una partida en 2 y usted de la mitad conecta la mayoría de los tomas, y de todo completo conecta la lavadora o la lavadora, no, la secadora de ropa o los electrodomésticos de más potencia, la cocina. Pero en la casa tenemos una sola fase. Entonces eso se llama una instalación monofásica. La de la izquierda se llama bifilar, o de 2 hilos. Filar es del hilo. Y la de la derecha se llama trifilar, o de 3 hilos. Y con eso conectamos las casas. Es una de las fases de la estrella. Y entonces la idea sería que a una ciudad el ICE le manda una fase, a la otra ciudad el ICE le envía la otra, y a la tercera ciudad le manda la otra, para también balancear las cargas entre diferentes ciudades y tratar de que el sistema de distribución esté lo más balanceado posible. Ahora, no sabemos cuánta carga va a estar conectada en el sistema, ¿verdad? Puede que en una ciudad estén todos despiertos y en la otra estén todos dormidos, ¿verdad? Aquí en Cartago y en San José pasa. Entonces la carga no va a estar balanceada. Eso es un problema. Hay que tratar de balancear las cargas para que las 3 ramas de esa estrella tengan cargas parecidas. Y entonces eso es un pequeñito problema, porque uno no sabe en qué momento se va a pegar un cliente ahí, va a pegar el taladro o no sé, ¿verdad? Pero bueno, las casas son monofásicas y hay de 2 hilos y de 3 hilos. Y las industrias son las que son trifásicas. Las únicas que pueden contratar trifásicos son las empresas. Yo no sé si una casa podría uno contratar corriente trifásica para una casa. Primero, seguro saldría muy caro para uno, ¿verdad? Que es un civil. Segundo, uno no tiene electrodomésticos, no hay nada
¿verdad? Lo único trifásico que se me ocurre conectar son motores trifásicos industriales. Y mentira, en una casa, ¿para qué? Mi procesador de cemento que tengo en la casa. Ajá, eso, ¿verdad? Uno no tiene necesidad, porque toda la electrónica que tenemos es monofásica. Bueno, eso por ahí. Entonces, les decía que si las fuentes son trifásicas, las cargas también pueden ser trifásicas. Y las cargas, ya hicimos repaso de cargas. Las dos formas de conectar cargas son en estrella y en delta, y de aquí no lo voy a copiar, sino que simplemente vamos a tomar lo que hemos visto en las clases anteriores. Aquí estas. Tenemos redes en delta y redes en estrella, y podemos hacer conversiones de un tipo al otro. Entonces estas son impedancias. La carga es una impedancia y podemos hacerlas de diferentes formas, en estrella o en delta. Entonces, para las cargas, estas son las ecuaciones que necesitamos, ¿verdad? Aquí voy a poner revisar apuntes clase 2 con conversiones de delta a estrella y de estrella a delta. Eso es para convertir las impedancias. Ahora, en el libro apuntan a que existen 4 conexiones diferentes, ¿verdad? Yo puedo conectar conexiones importantes. Bueno, importantes es subjetivo, pero entonces yo puedo conectar la fuente en estrella y la carga la puedo conectar en estrella, ¿no? Entonces ahí tendría un generador en estrella conectado y la carga podría estar en estrella. Puedo poner un generador en estrella y la carga la puedo poner en delta, ¿verdad? Esto sería el generador y la carga. Pero las otras que existen, ¿verdad? Son 4. La conexión del generador en delta, la carga en estrella o delta hasta delta. Son 4 conexiones posibles. Tienen beneficios y desventajas. Y la potencia, la corriente se reparten de manera diferente. La cantidad de cable que necesito para hacer la conexión es distinta dependiendo de la conexión. Hay conexiones que optimizan la cantidad de cable para transferir cierta cantidad de potencia. Entonces no todas usan el mismo cable. Hay unas que usan más cable, otras que usan menos cable. Y si estoy conectando ahí una industria entera, pues me sirve ahorrar cable. Entonces hay ciertas diferencias. Eso es lo que tenemos que estudiar. Lo otro es que, bueno, con las 4 yo puedo transferir potencia. Eso no es ningún problema. Y hay algunas conexiones que me permiten agregar o quitar cargas de manera muy fácil, ¿verdad? Vamos a pensar, si las cargas en estrella, si yo tuviera una carga en estrella, yo tengo que tener esta conexión. Entonces, si yo quiero agregar más cargas al sistema, bueno, eventualmente ya las puedo poner en serie o en paralelo, pero poner cargas adicionales aquí en paralelo sería conectar del neutro a cada una de las fases más resistencias, ¿verdad? O si las quiero poner en serie, tendría que empezar a pegarlas aquí, pero tendría que empezar a abrir el circuito y desarmarlo, ¿verdad? Entonces no me sirve. Generalmente poner cargas en serie no me sirve. Las cargas yo las voy a empezar a poner en paralelo a un sistema que ya está construido. En delta, ¿verdad? Si yo tengo las cargas en delta, ahí sí, también las puedo poner en serie o en paralelo, pero lo más normal es empezar a poner carga en paralelo. Entonces yo pego carga en paralelo, carga en paralelo, carga en paralelo. Y las pongo de una línea hasta la otra línea, ¿verdad? Desde A hasta B, o desde B hasta C, o desde C hasta A. Entonces, normalmente esto también uno lo dibuja, ¿verdad? Si uno tiene aquí las 3 líneas de distribución, yo no sé si ustedes han visto, en las calles uno pasa ahí por diferentes lugares, ahí en Cartago, normalmente uno ve los 3 cablecitos y van como separados por unas barritas. No sé si han visto esas barritas, sino cuando pasen ahí por el hospital y así.
ven que van generalmente las 3 cablecitos y van separados por unas barras y eso va siempre como a la misma distancia. Entonces de ahí es donde uno pega cargas. Bueno, normalmente ahí es donde van pegados los transformadores porque esas líneas son de alta tensión, ahí pasan 13 kilovoltios. Las tensiones de línea y de fase, eso sí no me acuerdo cuál es la de 13 kilovoltios, si la de línea o la de fase. Me imagino que es la de línea, pero no estoy seguro. Tengo 13 kilovoltios entre las líneas, entonces poner carga adicional, yo puedo pegar aquí una resistencia, bueno, obviamente no son resistencias, son cargas industriales. Aquí puedo pegar otra y puedo pegar otra desde la primera hasta la tercera, ¿verdad? Y yo puedo conectar y desconectar cargas pegándolas entre cada una de las líneas. Normalmente no las pego a neutro, porque yo no tengo neutro en ese delta. Entonces es muy común que las cargas estén en delta porque yo no ocupo el neutro. Si no fuera así, yo tendría que tener un cable extra de neutro, que ese no lo transporto. Generalmente me ahorro un cable si uso la carga en delta. ¿Verdad? Pero si quisiera poner la carga en estrella, la carga en estrella necesita la conexión de neutro y como yo generalmente no la tengo, ¿verdad? Entonces ahí podría conectar esto para abajo, esta para abajo y esta para abajo. Entonces aquí está la estrella y aquí está la delta. ¿Sí lo ven? Más o menos. Entonces conectar cargas en estrella es difícil porque yo ocupo el neutro. Conectar cargas en delta es muy fácil porque la pego de una línea a otra, ¿verdad? La guindo ahí arriba. Entonces las cargas prefiero conectarlas en delta, no en estrella. Entonces no se recomienda. Esta no, esta sí. Y ponemos que la que sí se utiliza es porque no requiere neutro. Y esta sí requiere neutro. Y el problema principal es que el neutro yo no lo tengo, no lo puedo sacar. O sea, sí podría ir y pegar un cable en la tierra y ya, pero eso es mentira que es muy robusto, muy universal. Lo mejor es cargas en delta. Las fuentes, por el contrario, las fuentes se prefieren en estrella. Sé que lo leí ayer y ya no me acuerdo por qué. Pero las fuentes es preferible conectarlas en estrella. Ajá, aquí marqué que una carga balanceada en delta es más común que una carga balanceada en estrella. Y dice, las fuentes conectadas en delta no son comunes por la corriente circulante de las mallas. Ya me acordé. Entonces ya dijimos de las cargas. Ya les explico esta parte. Sí, ya me acordé. Las cargas no se recomiendan en estrella, se recomiendan en delta porque la delta no requiere neutro. Las fuentes, vamos a hablar aquí de las fuentes. Las fuentes en estrella son muy recomendables porque yo tengo un cable de neutro que absorbe cualquier desbalance en el circuito. Digamos que estas fuentes, las 3 fuentes, van a entregar corriente por las líneas y bueno, la carga está del otro lado, entonces las corrientes van para acá, para acá, para acá y en teoría yo tengo un cable de neutro, ¿verdad? Ahora, el neutro yo lo puedo conectar aquí a tierra. Como el neutro y la tierra no son lo mismo, por ese cable que está ahí punteado puede pasar corriente para allá o para acá. La corriente que pase por ahí es la corriente que sobra de las 3 fases, porque aquí yo tengo la corriente de la fase A, la corriente de la fase B y la corriente de la fase C, y no lo hemos visto todavía, pero lo podemos ver, para eso es la clase, que la corriente IA más la corriente IB más la corriente IC no suman 0, sino que suman la corriente del neutro, ¿verdad? En las delta yo no tengo neutro, entonces en las delta vamos a hacer fuentes en delta.
entonces igual vamos a poner aquí uno, aquí el otro y aquí el otro, y tendría que sacar las tres corrientes. Entonces esta es la corriente por el A, esta es la corriente por B y esta es la corriente por C. Y entonces aquí la corriente A más la B más la C ya no puede sumarla al neutro, sino que me da 0. Entonces no se recomienda, porque existen casos donde la carga es desbalanceada y las corrientes no suman, ¿verdad? Y si las corrientes no suman, yo tendría que, como esta suma forzadamente tiene que dar 0, la corriente que esté desbalanceada va a pasar por otra de las fuentes, ¿verdad? Entonces la idea es que las fuentes aporten, pero si algún desbalance en la carga hace que las corrientes no se cancelen, la corriente que sobra va a pasar por las mismas fuentes y las fuentes van a tratar de consumir esa potencia. Entonces el desbalance aquí no es tan fácil de compensar. En el otro, cualquier desbalance me da corrientes de neutro que se desaparecen porque van a tierra. Entonces la de la izquierda es un poco más tolerante a cargas desbalanceadas. Tolerante a cargas desbalanceadas. Esta no se recomienda porque cualquier desbalance altera las corrientes de la delta. Dentro de la delta. O sea, si yo quería que ese circuito en delta sacara corrientes, pues un desbalance hace que haya corrientes internas entre los tres terminales y entonces podría haber un lacito aquí de corriente que es una corriente que no puedo aprovechar. Entonces vimos que la conexión más útil es cuando la fuente está en estrella y cuando la carga está en delta, y eso es como se conectan. La estrella delta es la más recomendada, mejor conexión. Pero también hay una que es muy fácil de analizar, la más fácil de analizar de todas, si estamos aquí en el curso y es lo que nos interesa, no es esta, la más fácil de analizar o la más sencilla matemáticamente es la estrella-estrella. Y esa es tan sencilla que todas las demás conexiones se pueden reducir a esta. Yo cualquier conexión la puedo hacer equivalente en una estrella-estrella. O bueno, de las otras tres se reducen. Y entonces podemos analizar casi cualquier método de conexión de cargas trifásicas y de fuentes trifásicas con un estrella-estrella. Entonces esa es la que vamos a empezar viendo, la estrella-estrella. Pero eso lo podemos hacer ahora después del receso. Lo que podemos hacer por ahora es hacer algunos ejercicios. Vamos a ver. Porque todavía es tempranito para... Ok. Podemos empezar de una vez. Es que los problemas que vienen son muy sencillos. Entonces empecemos. Vamos a ver cada una de las 4 conexiones. Entonces vamos a ver aquí conexión estrella-estrella. Y la vamos a ver balanceada.
Las conexiones desbalanceadas seguro las vemos mañana. Hoy vamos a hacerlas balanceadas. Vamos a tratar de hacerlas todas. Para eso tenemos toda la mañana. Ok, entonces en una estrella balanceada vamos a tener varias cosas. La fuente la vamos a modelar, pero la vamos a modelar como una fuente VA neutro, por supuesto con respecto al neutro aquí le ponen n minúscula, pero vamos a modelar que esto tiene una impedancia de la fuente. Entonces esta sería la impedancia de la fuente. Como vamos a suponer que todo está balanceado, le vamos a poner una S de source o fuente. ¿Verdad? Eso es lo que significa la S. Y hacia abajo vamos a poner las otras. Esta sería VBN con una impedancia ZS. Y esta sería VCN con una impedancia ZS. Lo que decimos es que ese generador es un generador sincrónico trifásico o un generador de algún tipo, ¿verdad? Pero generalmente es sincrónico trifásico. Lo otro que no dije es que la parte de sincrónico tiene que ver con la velocidad a la que lo rotamos, ¿verdad? Ese es un problema que tienen también las plantas, aquí en hidroeléctrica, o bueno, si no es hidroeléctrica puede ser de algún otro tipo de energía. En otros países lo que hacen es que queman carbón y el carbón lo usan para calentar agua y el agua la hierven y se hace vapor, y ese vapor tiene una alta presión y fluye y pasa por unas turbinas. Entonces, por ejemplo, en Alemania y en Estados Unidos y en diferentes países que usan carbón, lo usan para calentar agua, como las máquinas de vapor, ¿verdad? Como un tren de vapor. Entonces encienden la máquina, el vapor pasa por las turbinas y eso es lo que genera el movimiento. El problema que tenemos es que queremos que todos los generadores giren a la misma velocidad, con la misma frecuencia angular, para que todos me den 60 Hz, porque aquí la frecuencia es 60 Hz. Eso depende de la frecuencia del giro del generador, por eso se llaman sincrónicos, porque tienen que estar sincronizados. Entonces, si yo tengo 20 generadores en la planta, yo enciendo uno, pero después enciendo el otro. ¿Cómo me garantizo que la fase empiece en el mismo para este y para este? Un problema, ¿verdad? Entonces necesito circuitos que sincronicen las fases, y entonces tengo que atrasar un poco un motor y después un generador y ponerlo y sincronizarlo hasta que todos los generadores de la planta estén a la misma frecuencia. Y si después conecto la planta de Río Macho y después conecto la planta de otro lado, todos los generadores deberían operar a la misma frecuencia. Entonces tengo que sincronizar los generadores. Eso es un problema. Pero bueno, eso ya es también como para otros cursos, y ya cuando uno trabaja en esos lugares, ahí es donde realmente aprende. Por ahora aquí son como las bases, pero la idea es que esos generadores sincrónicos tienen que estar a la misma frecuencia y tienen que estar sincronizados en las fases. O sea, la fase A de este tiene que estar con la fase A del otro y con la fase A del que esté en otro lado del país, para que todas las fases calcen. Aquí lo que estamos modelando es el generador sincrónico, uno solito, ¿verdad? Con una impedancia. Esa impedancia es la impedancia de la fuente, que el bobinado de los estatores, ¿verdad? Es el que produce. El estator era el bobinado que está aquí alrededor, que son 3 bobinados diferentes. Es un rollo de cables, entonces tiene inductancia y tiene resistencia. Inductancia y resistencia, y es una fuente. Entonces esta impedancia, la que está aquí conectada, generalmente ZS, es una inductancia y una resistencia, porque es el rollo de cables que tiene el estator del generador. Entonces eso es un modelo del estator. El rotor no lo ponemos porque el rotor es un imán y asumimos que el imán es ideal. Hay un circuito equivalente para el rotor, pero ese no nos corresponde porque ese no genera potencia, más bien ese la consume. Ok, entonces este sería el generador. A esto le vamos a sacar las 3 líneas. 1, 2 y esta línea 3. Ahora, las líneas son, perdón, son las que vemos
en la calle, lo que les dije, si pasan ahora por el hospital, pueden ir viendo ahí el rollo de cable y ver que van las 3 líneas muy bien distribuidas. Yo creo que aquí se ven, si uno ve por la ventana, ven que hay un tendido eléctrico y hay unos postes que llevan una línea arriba y llevan las 2 líneas a los laditos. Hay unos que se ven allá y generalmente así es como se ven en todo lado. Son 3 muy bien distribuidas y con unos separadores para que el viento no las choque. Esas líneas son larguísimas, entonces a esto le vamos a poner una impedancia de la línea. Bien es resistiva en su mayoría. Aquí en el libro tiene una L minúscula, pero vamos a ponerle Z línea. Z línea y Z línea, y vamos a suponer que como las 3 van ahí aéreas en el mismo, ¿verdad? Las 3 paralelas van a ser iguales. Porque no necesariamente son iguales, ¿verdad? Lo que digo es que si una línea va para una casa y la otra línea va para otra casa y la otra va para la ciudad de la par, entonces probablemente ahí no son iguales, pero generalmente las impedancias de la línea son iguales porque las 3 líneas viajan juntas. Y del otro lado, entonces vamos a poner la carga. La carga la vamos a conectar en estrella, entonces la carga tendría aquí Z de carga. Bueno, ya vi por qué es que le ponen diferente. Es que Z de carga también tiene ZL. Entonces, la línea y la carga, para no confundirlas, a esta le ponen Z línea, pero con línea cursiva. Y a esta le ponen ZL y la L es de load. Es de carga. Y dijimos que esta iba en estrella. L, ZL. Aquí el enredo que se nos puede hacer es cómo conectamos las fases, ¿verdad? Entonces hay que marcarlas y aquí vamos a marcar la A, la B y la C porque hay que seguir la secuencia de fases. Si conectamos la carga al revés puede que no pase nada, pero puede que sí pase. Porque la conexión de la carga, si la carga es un motor y es un motor trifásico, si yo la conecto al revés gira en sentido contrario. Entonces para un motor no es tan complicado. Bueno, sí puede ser complicado en la empresa, porque si la línea de transmisión en la empresa va para allá y conecta el motor al revés, entonces va a estar al revés y no me sirve. O puede incluso que se me dañe alguna parte mecánica, ¿verdad? Tal vez en una banda ahí infinita no es problema porque la banda puede ser reversible, pero si fuera un brazo robótico que solo gira hacia la derecha y yo lo conecté para atrás, lo puedo quebrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las conexiones en la industria, ¿verdad? Yo sé que no todo el mundo va a terminar haciendo microelectrónica, ¿verdad? Puede que haya gente que trabaja con sistemas de mucha potencia, entonces esto es importante acordarse. Y bueno, no siempre hay que hacer cosas con mucho cuidado. Ahí Miguel Hernández, que es el que dirige proyectos de grabación, dice, bueno, nos ha contado sustos de proyectos de grabación y gente que le explota ahí un osciloscopio en la fábrica, así, pero estalla. Y el problema no es el osciloscopio, el problema es la gente, ¿verdad? Si alguien sale accidentado de aquí, ojalá que no, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno hace conexiones y sobre todo con este nivel de potencia, ¿verdad? Entonces aquí la idea es no conectar esto en desorden, sino pensarla un poquito antes de conectar. Y entonces, lo que les decía, ¿verdad? Yo, si lo hago en el diagrama, es muy fácil venir y pegar esto aquí, y venir y pegar esto aquí, pero ahí está mal. Y está mal por la secuencia de fases, porque lo que vamos a decir es que el de la derecha también tiene una secuencia de fases. Yo necesito que este sea A, este sea B y este sea C. Y entonces, tengo que venir a conectar B con B y C con C. C con C está fácil hacerlo por aquí, pero B con B lo puedo conectar así. Y ahí sería la conexión correcta, ¿verdad? Tal vez no pasa nada, pero tal vez sí pasa. Entonces es mejor asegurarnos de la secuencia de fases. Si no conocemos la secuencia de fases, vamos y la medimos. No se vale batearla, ¿verdad? Es que lo que les digo, el problema es que la tapa del generador no va a tener cuál es la A y cuál es la B. Ajá. Más o menos, o sea, si usted la conecta en el orden correcto, el motor usted tiene que saber hacia dónde gira. Entonces usted puede rotularlo, pero ¿cómo sabe que el rótulo está físicamente bien con lo que está en el bobinado?
porque puede que como usted lo rotuló, lo conecte y empiece al revés a girar y entonces ya lo quebró. Es un problema, hay que estar muy bien, muy seguros antes de conectarlo. Entonces, si el motor no tiene nada en las tapas y el generador no tiene nada en las tapas, hay que tratar de hacer alguna medición para identificar, y ya cuando todo está seguro, ahí sí conecte los 2000 watts de potencia. Bueno, porque es que estamos hablando de potencias muy grandes. Bueno, esta es la conexión, y aquí la conexión lo que dice es que la impedancia de la fuente, la impedancia de la línea y la impedancia de la carga están en serie, entonces está muy fácil de analizar. Por eso esta es la más fácil de todas, porque aquí estos son circuitos serie y lo que tenemos es una sola carga conectada en serie, ¿verdad? ZS, ZL y ZL mayúscula están todas en serie, y entonces yo la puedo reducir, ¿verdad?, a una Z equivalente, que sería ZS más ZL de la línea más ZL mayúscula de la carga, y puedo hacer un dibujito más pequeño. Entonces va a ser equivalente a tener aquí las tres y tener una carga conectada en estrella este con este y este con este, y ya ahí las impedancias de la línea y de la fuente ya no aplican. Ahora, lo otro que dice el libro es que a la fuente le ponemos en minúscula y a la carga se las ponemos en mayúscula. Entonces esta es A mayúscula, esta es B mayúscula, C mayúscula y este es el neutro en mayúscula. El neutro puede estar conectado o puede no estar conectado, entonces la conexión del neutro es opcional en cargas balanceadas. Yo puedo llegar aquí y conectar el neutro. Bueno, me va a quedar feo, no sé cómo conectarlo. Con una regla ahorita. Pero esto es opcional en balanceadas. Porque en las cargas balanceadas, las tres corrientes van a sumar 0, exactamente 0 porque están balanceadas. Entonces la corriente del neutro es 0. Si estuvieran desbalanceadas, la corriente del neutro no es 0 y entonces el neutro no sería opcional. Hay que ponerlo para que absorba esas corrientes, porque si uno no pone el neutro, las corrientes se las llevan las fuentes. Y la idea es que las fuentes no tengan un desbalance de corrientes, porque entonces las fuentes podrían eventualmente consumir potencia. A pesar de que entregan potencia, también podrían consumir potencia por aquello de la potencia reactiva, ¿verdad? Y entonces aquí también este sería la conexión del neutro, ¿verdad? Y ese sería el circuito equivalente reducido, ¿verdad? Donde tenemos Z equivalente, Z equivalente, Z equivalente. Y esta sería la tensión de A neutro, tensión de B a neutro, tensión de C a neutro, ABC, ABC. Mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y el neutro minúscula y el neutro mayúscula. ¿Ya? Entonces, el objetivo de todos estos problemas, por lo menos en esta parte, es calcular las corrientes de línea. Las corrientes de línea son las corrientes que pasan por las líneas de transmisión, esta y esta. Entonces esta sería la corriente A, esta sería la corriente B y esta sería la corriente C. ¿Por qué las corrientes de línea? Porque con esas corrientes yo puedo calcular después las potencias de la carga, ¿verdad? Yo puedo tener en la carga las tensiones de fase, que sería de aquí para abajo, de aquí para abajo y de aquí para abajo. Esas son tensiones de fase. Y si tengo las corrientes de línea, que en este caso son iguales que la corriente de fase, porque está en estrella, la corriente que entre por aquí por la línea es la misma corriente que pasa por una de las fases hasta el neutro. Entonces aquí tengo la ventaja de que la corriente de línea es la misma corriente de fase. Eso no le pasa a las deltas. Las deltas, la corriente de línea y la de fase son diferentes. Ahorita las vemos.
Pero si yo puedo calcular entonces, en términos resumidos, cuánta corriente le pasa a ZL y cuánta tensión tiene ZL solito, yo puedo sacar cuánta potencia tiene ZL y entonces puedo sacar cuánta potencia de la fuente se distribuyó. Ese es el objetivo. Entonces me sirve calcular las corrientes de línea. Y ese es el objetivo de los problemas. Entonces, como en este circuito está muy fácil porque ZS, ZL y ZL están juntos, yo hago una Z equivalente, las sumo todas y puedo sacar entonces que las corrientes de línea son iguales que las de fase en la carga, porque lo que viene por una línea pasa por una de las fases de la carga. Y entonces la corriente IA sería entonces la tensión VA a neutro dividido entre esa Z equivalente, ¿verdad? Ahora eso tiene un detallito, y es que habíamos dicho que tensión entre corriente me da impedancia con cierto ángulo, pero si yo hago tensión entre impedancia me va a dar una corriente y el ángulo que me da posiblemente está equivocado. Cuando yo divido algo entre la corriente, entre la impedancia, ZY, a veces lleva un conjugado, a veces no lleva. Y Z, no sé, así está bien. Entonces, estos son los fasores, ¿verdad? Y entonces, lo que tendríamos sería que la tensión es una tensión pico con un ángulo de 0 porque es la de la fase A, ¿verdad? Y a eso tengo que dividirlo entre la carga, que ahí también va a depender de los ángulos de la carga. Entonces el problema aquí es que si las cargas no son reales, si las cargas son complejas, las cargas me van a modificar el ángulo de la corriente, pero eso es lo esperado, ¿verdad? Porque ya un circuito con condensadores me modifica los ángulos de las corrientes. Las tensiones no importa, las tensiones se mantienen porque son la fuente la que las pone, pero las corrientes van a variar de ángulo dependiendo de la carga que tengamos. Y aquí lo principal es que la corriente de fase sería la misma para las tres. Entonces en el formulario lo que tenemos es que para la estrella balanceada la corriente sería la tensión entre Z. La corriente en B es la tensión en B entre Z y sería la misma corriente de una de las otras fases pero corrida. Porque lo importante aquí, tal vez esta que está aquí abajo. Las tres de la izquierda son sencillas porque es tensión de fase entre impedancia, tensión de fase entre impedancia, tensión de fase entre impedancia, pero como todo está balanceado, la corriente en las tres fases es la misma, la corriente en las tres fases es IA, nada más que es IA y tiene desfases de 120 y de 240, ¿verdad? Entonces, IB lo puedo escribir como tensión BN entre Z equivalente, esto me va a dar un VP con un ángulo de menos 120 grados entre Z equivalente, pero esto es lo mismo que IA, pero con un ángulo de menos 120 grados. Entonces, la misma magnitud que tenía IA, este es IA con ángulo de 0, este es IA con ángulo de 120, y este sería el fasor de IA. ¿Verdad? IA es la magnitud nada más. Y por lo mismo, el fasor de IC sería, bueno, el fasor de tensión USN. A veces le pongo fasor y a veces no. Y entonces aquí tendríamos VP, ángulo de menos 240, entre Z equivalente. La Z equivalente también tiene ángulo. Y entonces esto sería IA 40. También sería IB con ángulo de 0.
esta sería IC con ángulo 0, pero IB e IC están relacionadas. Lo importante es que IB va a tener el mismo ángulo de VB y IC tiene el mismo ángulo de VC. Esto de la derecha tal vez no lo copien, porque la idea es que cada corriente de fase tiene el mismo ángulo que la tensión de fase que la generó. Entonces aquí no hay ningún desfase que tenga que ver con las líneas o con las fases. Eso es diferente en las deltas, por eso esta es la conexión más fácil, ¿verdad? Y prácticamente eso es lo que dice el formulario. Entonces aquí viene un pequeñito ejemplo con números y lo que dice es calcule las corrientes de fase. Entonces solo lo voy a copiar. Dice ejemplo 12.2, calcule las corrientes, las corrientes de línea. Y A, y B, y C. Vamos a, para ahorrar tiempo y salir al descanso, a ver el ejercicio aquí. Ya lo tengo todo marcado. Es este. Y es simplemente el circuito con valores numéricos, ¿verdad? Entonces es muy fácil sacar IA porque es la tensión de 110 con ángulo de 0 dividido entre toda la impedancia y eso nos da un número complejo, ¿verdad? Y sabemos que las otras tres son iguales porque están desfasadas un poquito. Entonces lo que sabemos es que IA serían 110 con ángulo de 0 grados voltios dividido entre 5 J2 10 J8 ohmios. Entonces la corriente nos da un número complejo con magnitud y ángulo y según el libro esto es 6,81 con ángulo de menos 21,8 grados amperios. Entonces son 6 amperios. Tiene ahí un desfase, el desfase viene dado por la impedancia. Vemos que la fuente es de 0 grados y la impedancia me desfasa un poquito. Y sé que las otras corrientes son iguales, 681 y C 681, y lo único que tengo que hacer es agregar desfase. Entonces la segunda es 141 y la tercera son 261.8, que le podemos sumar 360 para hacer el ángulo positivo. Y esas serían las corrientes, las tensiones, y de ahí podemos hacer, después vamos a tener clases de potencia. Por ahora eso es, paremos aquí un ratito y ahora seguimos a las 9:30.